abdomen agudo quirúrgico exclusivamente, porque no soy cirujana claramente. Así que, bueno, vamos a comenzar haciendo un recuerdo de la función y las generalidades de abdomen, conociendo que la función gastrointestinal va a variar de acuerdo a la madurez y al crecimiento, es decir, que las funciones digestivas del aparato digestivo varían desde el recién nacido hasta la adultez. La regurgitación, por ejemplo, que es un síntoma común, puede ser fisiológica en lactantes. Otra de los ejemplos es que el feto deglute líquido amniótico a las 12 semanas de edad gestacional. Un recién nacido es capaz de coordinar la succión y la deglución recién a las 34 semanas de edad gestacional. Esto hablando de las funciones, cómo van variando de acuerdo a la edad. Que es capaz de deglutir sólidos y semisólidos a partir del sexto mes de vida, luego de la gestación. Que los síntomas y signos abdominales son frecuentes en la infancia, o sea, son un motivo de consulta frecuente en la infancia. Y una cosa que tenemos que tener muy en cuenta es que el diagnóstico de mayor importancia en esta región es el abdomen agudo. Ahí está. Algunas enfermedades por fuera del aparato digestivo pueden causar síntomas abdominales y que la exploración depende de la edad del niño a distintas edades, o sea, recién nacidos, lactantes, preescolares y escolares. Bueno, esto es un recuerdo de la división topográfica de abdomen. Ustedes saben que para orientarnos mejor hacia el sitio de la patología y el diagnóstico, dividimos el abdomen con dos líneas paralelas verticales que continúan las verticales a la línea hemiclavicular, y las dos líneas paralelas horizontales, una que pasa por el 10º cartílago costal y la otra por las crestas ilíacas. Eso nos van a delimitar 9 espacios, que ya seguramente ustedes deben conocer, y es una gran orientación hacia el diagnóstico. Bueno, y comenzando con un síntoma que es bastante frecuente en la consulta pediátrica, tenemos el dolor abdominal, que puede ser referido a edades tempranas, por ejemplo, en la etapa de lactante o de recién nacido, el llanto persistente que no cede, al cual podemos observar con las extremidades inferiores en flexión, es el llanto que no calma. Es orientador de dolor abdominal. Los niños y las niñas pueden localizar el dolor a partir de los 10 años. Es una edad en la que 10, 12 años más o menos pueden localizar. En edades más tempranas no es necesario ni conveniente preguntarles que señalen el dolor, porque en general todos van a señalar en la zona umbilical. Entonces, se convierte más o menos decidor a partir de los 10 años. El dolor abdominal no siempre responde a procesos intraabdominales, eso también hay que tenerlo en cuenta, porque a veces procesos sistémicos, ya sean inmunológicos o infecciosos, pueden estar localizados en otros sitios, o ser sistémicos, y no proceder de procesos intraabdominales. Después vamos a ir viendo. Bueno, ¿qué le pregunto? El inicio, si fue un inicio agudo o si tiene una evolución crónica, si esta evolución es continua, si es un dolor continuo o si es intermitente, la frecuencia, si es constante o progresivamente más frecuente. También vamos a investigar la relación que tiene con la ingesta o con las deposiciones o con las micciones. Un caso típico son las infecciones del tracto urinario, como ejemplos.
que se presentan con disuria y también dolor abdominal. Otra de las cosas que es muy importante es el estado general y si interfiere con el desempeño diario del niño, si interfiere con el juego o con el sueño. Eso nos va a estar hablando de la intensidad y de la gravedad del cuadro. Bueno, en cuanto a los síntomas asociados, por ejemplo, la presencia de vómitos, de diarrea, de sudoración, de fiebre, ictericia, todos los síntomas relacionados con el aparato digestivo y que nos pueden ir orientando hacia el diagnóstico sindrómico. Una cosa muy importante en esta área son los hábitos alimentarios, ¿sí? ¿Qué come este chico? Que nos pudiera estar hablando de algún tipo de intolerancia alimentaria. Ahora voy a dejar entrar a alguien que está pidiendo entrar, tengo que saber cómo hago. A ver, me avanzan un ratito. Profe, una consulta. ¿El Power lo van a pasar después? ¿Cómo lo van a pasar? ¿Si lo van a subir a Pedco? Está en Pedco. Ah, muchas gracias, Dani. De nada. Bueno. ¿Pudo entrar la chica que quería entrar? ¿Me escuchan? Sí, Isa, pero no te sé ayudar con este sistema. No, pregunto si entró la chica que quería entrar. ¿La admití? Bueno, Ay, nadie responde, así que... no, es bueno, que no, sí, no sé cómo se hace, no sé cómo saber si hay alguien esperando. no, yo escuché y admití a todos, pero había puesto a admitir a todos, pero no sé. Bueno. Creo que no hay nadie, profe. Ok, genial. Bueno, en cuanto a Sí, la los patología... admitió. Entraron los chicos. Sí, porque yo había un permitir, pero como no estoy tan ducha con esto, hago lo mejor que puedo. Bueno, en cuanto a la patología previa, es importante conocer las cirugías abdominales anteriores, ¿sí? Igual que la historia de alergias alimentarias, la ingesta de algún medicamento o tóxicos y la pérdida de peso. Entonces, todos estos datos es muy importante tenerlo en cuenta. Bueno, el abdomen, eso es un gran grupo, digamos, motivo de consulta, el dolor abdominal. Y por otro lado tenemos el abdomen globoso o vientre grande o el abdomen aumentado de tamaño, que en general lo refiere la madre. La ropa no le cierra, usa un talle más grande y es bastante notorio. El niño o la niña más grande siente la sensación de plenitud o de pesadez. Hay que prestar atención porque, salvo el meteorismo agudo postprandial, que es no orgánico, se debe a causas más graves, ¿sí? O sea, el abdomen aumentado de tamaño corresponde a causas más graves como tumores, ascitis o visceromegalia. También hay que valorar la presencia de síntomas sistémicos, como comentamos hace un rato. Bueno, comenzando con la inspección de abdomen, ¿cómo lo vamos a realizar? Lo practicamos con el paciente de frente o lateralmente, puede estar en reposo o en decúbito supino y de pie, en ocasión de, por ejemplo, inspeccionar alguna protusión, alguna hernia, alguna eventración. También comprende el examen de la piel, ahora lo vamos a ir viendo uno a uno, la forma y el tamaño del abdomen, el ombligo, el tejido celular subcutáneo, la musculatura de la pared y los movimientos del abdomen. Bueno, en cuanto al examen de la piel,
a la inspección podemos observar si hay estrías blancas que corresponden a las marcas del crecimiento por sobrepeso o por un cuadro de ascitis o edema. También las estrías purpúricas o rojas que pueden estar provocadas por un síndrome de Cushing. Podemos observar venas visibles y dilatadas como circulación colateral suplementaria, la típica cabeza de medusa que, bueno, no se ve tanto, pero que corresponden a hipertensión portal y a cirrosis hepática, por ejemplo, cirrosis hepática más trombosis de la vena cava inferior. En algunas ocasiones, en pacientes con piel muy blanca, se puede observar las venas visibles que no corresponden a procesos patológicos. Si yo estoy viendo una circulación colateral es porque la estoy buscando, porque seguramente este paciente tiene una insuficiencia cardíaca congestiva, una hepatopatía crónica, siempre contextualizar el síntoma. Bueno, y las cicatrices postquirúrgicas, por ejemplo, la asociación de que un abdomen agudo oclusivo, doloroso, distendido, posteriores a heridas postquirúrgicas. Por eso siempre cuando uno hace la inspección de la piel, tiene que consignar en la historia clínica todas aquellas cicatrices postquirúrgicas. El edema de la pared abdominal, a la inspección se observan las marcas de la ropa, o si duerme en decúbito prono, también pueden aparecer los grafismos. En general, los edemas de la pared abdominal, cuando son localizados, se deben a procesos importantes. Por ejemplo, una celulitis por peritonitis, sobre todo en los recién nacidos, cuando tienen enterocolitis necrotizante con algún tipo de peritonitis, o en onfalitis, también la piel que rodea a la zona periumbilical también puede presentar edema de pared, pero lo más común es que corresponda el edema de pared al edema generalizado que puede tener un paciente con insuficiencia cardíaca o insuficiencia renal con síndrome nefrótico. Bueno, pasando a la inspección del ombligo, podemos tener retracción umbilical en la persistencia del uraco. Algunos pacientes que tienen persistencia del uraco, que va a tener otra sintomatología previa, además de la retracción, que es, por ejemplo, el ombligo húmedo, lo que observamos es que algunos pacientes más grandes, cuando tienen la diuresis, bueno, se observa una retracción simultánea. Pero bueno, es un resto embrionario que debería desaparecer al nacer, pero bueno, su persistencia es patológica y presenta estos síntomas, además de ombligo húmedo. El ombligo prominente, que es una variedad que puede ocurrir en algunos casos de ascitis o de distensiones intraabdominal importante. La secreción umbilical, que corresponde como decía, a la persistencia del uraco, o que puede también corresponder a algún tipo de infección de onfalitis, que es muy importante estar chequeando la evolución del cordón umbilical. Ustedes saben que el cordón umbilical está constituido por dos arterias y una vena, se clampea al nacer, a los 2-3 minutos de nacido, y posteriormente se modifica, se necrosa, se seca. En líneas generales cae o se desprende al 7º día de vida, y cuando por diversas circunstancias y condiciones de higiene se produce una onfalitis, que es una infección de la piel que rodea el ombligo, al cordón, entonces puede tener algún tipo de secreción purulenta, maloliente, de allí que es muy importante estar controlando la evolución de esa necrosis. El onfalocele es la figura que ustedes ven aquí. Es
es un defecto congénito de la pared. Hay dos grandes presentaciones, son dos malformaciones congénitas o defectos de la pared, el onfalocele y la gastroquisis. El onfalocele, que es el que están viendo en la figura, que está, el defecto incluye al cordón umbilical. ¿Sí? Es bastante más compleja que la gastroquisis porque es una patología que se asocia a otras malformaciones congénitas, como por ejemplo las malformaciones cardíacas. Bueno, es una eventualidad quirúrgica, evidentemente, y se presentan asociados también a algunas trisomías 21, 18, 13. Y la gastroquisis y hernia umbilical, que las ponen en estas fotos. Bueno, esta foto, esta corresponde a una hernia umbilical que puede aparecer más o menos a los 2 meses, donde el ombligo protuye. Uno lo que tiene que hacer es palpar con el dedo el anillo, ¿sí? Por donde se produce la protusión de intestino en general, y bueno, se espera, es una hernia que se espera, que no es quirúrgica inmediatamente, siempre debe conservar la coloración, la misma coloración de la piel, ¿sí? Como ustedes observan acá, no, y se les da pauta de alarma a la familia, a la madre y al padre, para que vayan controlando que siempre la coloración sea la misma. Y bueno, en este caso es el otro diagnóstico, el anterior era el onfalocele y este es la gastroquisis. Bueno, esto es un silo, es lo que se hace para que no las distintas vísceras, ya sea intestino delgado, grueso, y lo que estuviera protuyendo por el orificio de salida de la pared abdominal, entonces, bueno, se coloca este silo para que no se necrose. Bueno, por supuesto que es de corrección quirúrgica, y la particularidad, bueno, acá no se observa bien, pero el ombligo, el cordón umbilical queda al costado, o sea, la lesión, el defecto congénito es paraumbilical. Bueno, esto intenta ser un cordón normal. Bueno, esto es piel, pero no significa que esté herniado, es un neonato recién nacido. Está un poco amarillento. La gelatina de Wharton es mucosa y bueno, por fuera puede aparecer la cobertura un poco amarillenta. Esto, si fuera más verde oscuro, estaría teñido de meconio en los casos de la presencia de líquido amniótico meconial. Bueno, y este es un cordón. A veces cuando este rodete se infecta, en el caso de la onfalitis, que recién comentábamos, se pone secretora, con mal olor y con una secreción espesa. Bueno, en cuanto a la inspección de tejido celular subcutáneo, de la musculatura y de los movimientos respiratorios, es muy importante porque es muy decidor del estado nutricional, ¿sí? Sobre todo en los estados de déficit nutricional, en pérdidas de pesos, en pacientes con anorexia, o que tengan alguna patología nutricional crónica por déficit. En pacientes delgados se observa la demarcación de los rectos anteriores, con la diastasis de los rectos anteriores, que no llegan a ser malformaciones, pero si se observa realmente la línea media, la línea alba, está diastasada, separada. Entonces por allí se produce como una herniación del contenido intestinal, pero que en la mayoría de los casos no requiere de tratamiento quirúrgico. En cuanto a la hipotonía muscular y el diente de batracio, es un poco lo que comentaba la doctora Mariela el sábado. Los pacientes con hipotonía muscular, ya sea de origen sistémico o en este caso el vientre de batracio en trisomía 21, es un vientre globoso, esférico, característico.
Luego la presencia de ventraciones y de deformidades asimétricas que pudieran corresponder la ventración a algún punto de salida postquirúrgico, ¿sí? Donde la deformación va a ser francamente asimétrica. Bueno, observar también el abombamiento uniforme normal que coincide con la inspiración. O sea, esto normalmente, si ustedes se ponen a practicar o observan, la respiración en inspiración se produce el aumento de tamaño uniforme, y en expiración se produce el abdomen disminuye el tamaño. En algunas oportunidades, el abdomen excavado, ¿sí? Puede significar al momento del nacimiento la sospecha clínica, un abdomen excavado más dificultad respiratoria e insuficiencia ventilatoria puede corresponder a una hernia diafragmática congénita, donde todo el contenido intraabdominal, o todo o varios, está en el tórax. La respiración paradójica con alteración del ciclo, por ejemplo, en la parálisis frénica, donde se produce la parálisis de un hemidiafragma con la correspondiente alteración. Después, por otro lado, tenemos la peristalsis visible, por ejemplo, en los casos de desnutrición, en los cuadros de abdómenes agudos oclusivos. Un caso bastante común es la estenosis hipertrófica de píloro. Acá hay una foto que no corresponde, el título dice peristalsis visible, está bien, pero en estenosis hipertrófica de píloro no sería este el caso, porque la localización, esta la puse para que veamos, esto sería un intestino que está luchando con ondas visibles, pero localizadas, en el caso de estenosis hipertrófica de píloro, localizadas en epigastrio y en el hipocondrio izquierdo, ¿no? En esta zona. Esto puede corresponder a otro cuadro, ustedes verán que no figura el ombligo, o sea que esta foto la saqué de otro lado, no es de un paciente con estenosis hipertrófica, pero la idea era que vieran esta zona. También esto se puede ver en los pacientes desnutridos. Después, la palpación del abdomen, continuando con el examen, es la exploración más importante en el abdomen. Ustedes saben que en tórax la exploración más importante es la auscultación. Aquí realizamos la palpación. Podemos utilizar, y más cuando uno recién está comenzando a examinar, digamos, los primeros pacientes, una técnica sistematizada y pautada, ¿sí? Puede ser en sentido horario, algunos empiezan de siempre es ascendente hacia los hipocondrios, y bueno, es una maniobra que requiere con los niños, fundamentalmente con los infantes, empatía y amabilidad. Debemos evitar provocar la contractura y la rigidez. Comenzamos con una palpación superficial, que ustedes ya deben conocer, y posteriormente la palpación profunda. Como es un abdomen de un niño, de un neonato, en general es monomanual y digital. Y también depende del tejido celular subcutáneo, porque si tenemos un paciente con un panículo adiposo aumentado, probablemente necesitemos ambas manos. La pared normalmente es blanda, es depresible y no dolorosa. Esa es una gran frase que nos va a acompañar siempre que describamos un abdomen que está normal, ¿sí? Debe quedar consignado, es muy decidor este dato, que debe quedar consignado en la historia clínica. La contractura es patológica. En general nos indica que hay un proceso inflamatorio de órganos intraperitoneales que puede ser localizada. Un ejemplo, les doy acá un ejemplo, después vamos a ir viendo otros, es si nos focalizamos en la zona topográfica de fosa ilíaca derecha, puede ser apendicitis aguda o generalizada si se trata de una peritonitis. Debemos diferenciar una pared tensa si el paciente está incómodo o estresado.
¿sí? Por eso es importante brindarle confianza, estar tranquilos, porque necesitamos que colabore el paciente. Pero bueno, a veces es más complicado en los niños más chiquititos, ¿no? En los preescolares. Y otra cosa que podemos observar son las crepitaciones, en el caso de un neumotórax hipertensivo o en infecciones por anaerobios. Bueno, en cuanto a la percusión general del abdomen, normalmente el sonido es timpánico, ¿sí? Nosotros percutimos, tiene que ser un timpanismo que está bien distribuido, que no tiene áreas más, y esa es la normalidad. Si es exagerado, en el caso de un meteorismo generalizado, en casos de diarrea fermentativa, ser cuidadosos porque la sola percusión digital provoca dolor. La ascitis en decúbito supino, o sea, cuando estamos una maniobra que podemos utilizar en pacientes con ascitis, es con el paciente en decúbito supino, la matidez, ¿dónde la vamos a obtener? En los flancos. Y el timpanismo, ¿dónde se va a ubicar? En la zona periumbilical, ¿sí? Ahora, si colocamos al paciente en posición genupectoral, la matidez se va a desplazar hacia el área periumbilical. La ola o onda ascítica es una maniobra combinada de palpación y percusión. Una mano plana se coloca en un flanco y va a percibir el desplazamiento de la ola al percutir en el flanco opuesto con la otra mano, ¿sí? La matidez hepática normal tiene que aprender a percutir, se puede, nosotros ahora en pandemia les estamos diciendo que bueno, que con los convivientes la practiquen, aunque sean adultos, y puede desaparecer en el caso de neumoperitoneo. Bueno, la auscultación general del abdomen principalmente evalúa la presencia de los ruidos hidroaéreos. ¿Y qué son los ruidos hidroaéreos? Son las dos fases, la líquida y la gaseosa, que traduce la peristalsis del intestino. La distribución tiene que ser homogénea. Ahora, si están aumentados, indica un aumento de la motilidad intestinal por diversas causas, y si están disminuidos o ausentes, indica atonía o helioparalítico. Es factible la auscultación de soplos, partículas AB, en general sobre masas tumorales. Eso es en el caso de tumores pancreáticos, por ejemplo. Bueno. Y adentrándonos en el examen del dolor abdominal agudo, como dijimos, es un motivo de consulta frecuente y preocupante. Lo primero que vamos a considerar, como en todo síndrome, es el estado general del paciente, ¿sí? El estado hemodinámico, el estado de hidratación, buscar signos de irritación peritoneal, muy importante. Un abdomen agudo, ¿tiene signos de irritación peritoneal? En eso nos vamos a buscar a saber si es o no así. Si tiene rigidez de pared, que es el dolor a la descompresión, que volviendo al caso que decíamos de posibilidad derecha en cuadro de apendicitis, es el lumbar positivo. Ahora, si esta irritación peritoneal se afecta y se hace una peritonitis generalizada, el síntoma se llama Genodemusin. Bueno, la distensión grave, sin ruidos hidroaéreos, los vómitos biliosos persistentes y la localización de los puntos dolorosos, por ejemplo, en apendicitis aguda, el dolor a la compresión, que es el signo de McMurray. Esto en cuanto a lo que tenemos que tener, digamos, en mente cuando un paciente nos consulta por dolor abdominal. Este es un algoritmo, es orientador, no quiere decir que sea el único, digamos, pero bueno, el dolor abdominal agudo con manifestaciones intestinales como diarrea, vómitos, estreñimiento, mediana hematemesis, puede ser un cuadro con mal estado general, nos habla de una apendicitis, por ejemplo, invaginación, peritonitis, perforación, ilio y gordura.
siempre teniendo en cuenta la edad del paciente y las manifestaciones clínicas asociadas. Después, si es un paciente que está en buen estado general, puede ser un cuadro más leve, como desde una gastroenteritis aguda, el cólico del lactante normal del tercer mes, las crisis de aerofagia o de meteorismo en algunos pacientes, estreñimiento transitorio, adenitis mesentérica, divertículo de Meckel no complicado, la agudización de una úlcera y el reflujo gastroesofágico. Bueno, después, si no tiene ninguno de estos síntomas y el paciente está en buen estado general, lo controlamos y puede deberse a un cuadro de faringitis simple, de amigdalitis o de ejercicio. Ahora, si el cuadro no tiene ningún síntoma abdominal y presenta mal estado general, allí, bueno, vamos a poner el foco en otras manifestaciones generales graves que no deben pasar. Si el paciente tiene una enfermedad sistémica, si tiene una infección generalizada o una infección abdominal, o si tiene otros procesos abdominales. Por supuesto que el paciente en este caso es considerado grave, está interna y ya va a requerir otro tipo de tratamiento y de intervención. Bueno, el dolor en el abdomen agudo, ¿cuáles serían los síntomas sistémicos que pueden acompañar? Cuando iniciamos la charla dijimos que no siempre el dolor referido en el abdomen se debe a un cuadro intraabdominal. Entonces, por ejemplo, en algunos casos, como la ictericia, ¿sí? Con sospecha de hepatitis, después lesiones perianales por enfermedad inflamatoria intestinal asociadas a pérdida de peso y a heces sanguinolentas, el uso de antibióticos y heces sanguinolentas, puede deberse a una colitis pseudomembranosa, heces sanguinolentas más anemia, más hematuria, más insuficiencia renal, nos puede orientar hacia un síndrome urémico hemolítico. La asociación de dolor abdominal más púrpura, más artritis y hematuria, nos puede hablar de una púrpura de John-Lennox. Después, dolor abdominal más síndrome febril prolongado, conjuntivitis, poliadenopatías, exantema, más lesiones cutáneas mucosas, puede hablarnos de una enfermedad de Kawasaki. Después, dolor abdominal más fiebre, más tos y disminución localizada en el murmullo vesicular, nos habla de neumonía del lóbulo inferior. Este último diagnóstico, creo que todos estamos bastante entrenados y a todos en la práctica nos ha tocado que el motivo de consulta sea por el dolor abdominal. Y bueno, y cuando uno se enfoca hacia un cuadro abdominal, pero después haciendo una buena anamnesis, un examen físico, surge esto, que tenga fiebre, que además tiene tos, y que le voy a encontrar un murmullo vesicular disminuido, o estertores crepitantes. Así que bueno, para que vean cómo la asociación con signos sistémicos existe. Después, dolor abdominal, y también es bastante frecuente, dolor faríngeo, exudado, más adenitis, puede ser una faringitis estreptocócica. Después, dolor abdominal, más hematomas y fracturas y distensión abdominal, nos puede hablar de un trauma de abdomen. En el marco de un politrauma. Bueno, luego el dolor abdominal agudo por procesos localizados. Por ejemplo, aquí digamos que es lo que a nosotros nos preocupa más, porque en algunos casos, en la mayoría de los casos, el diagnóstico y el tratamiento es importante porque es quirúrgico, ¿sí? Se sospecha una enfermedad ulcerosa o un dolor abdominal epigástrico, epigastralgia que recurre, ¿sí? Son procesos que se repiten, asociado a náuseas, vómitos, a hematemesis y a melena, ¿sí? Pancreatitis, el dolor típico, que seguramente ustedes ya han estudiado, que es el dolor en el cinturón izquierdo, que irradia hacia el dorso, asociado a vómitos, que puede
cursar con ascitis y con signos de irritación peritoneal. Después el cuadro de apendicitis aguda, el más típico y muy conocido, fiebre, vómitos, dolor localizado en la ilíaca derecha, y si hay ruptura puede tener algún signo de absceso o de plastro. La invaginación intestinal, este cuadro es conocido, es un dolor tipo cólico, intermitente, en un lactante que se asocia a vómitos, a distensión abdominal y a la palpación de una masa amorcillada acompañada de deposiciones con sangre, con mucho compromiso e irritabilidad neurológica. Bueno, considerar el trauma de abdomen no accidental en algunos procesos y tener en cuenta, esto se refiere a un tema bastante complicado que son el cuadro de maltrato infantil. Bueno, el dolor abdominal persistente o recurrente, que son episodios agudos que se repiten una vez por mes por al menos 3 meses, que se da frecuentemente en niños y niñas de 10 o 12 años, pueden ser orgánicos o funcionales. Esto, motivo de consulta, es bastante preocupante para el pediatra porque nos mete en un montón de diagnósticos posibles, sobre todo el diagnóstico funcional, que es el que más, no sé si el más común, pero bueno, muchas veces uno trata de diagnosticar. Cuando yo lo traté de dividir en que cuando la impresión clínica es leve, que tiene síntomas como diarrea, constipación, vómitos y otros síntomas funcionales, sospechamos alguna intolerancia a la lactosa o alguna otra intolerancia alimentaria o alergia, o que tienen el síndrome del intestino irritable. Teniendo en cuenta también el historial de intolerancias alimentarias en la familia, bueno, tener en cuenta esa sospecha. Los signos funcionales, como flatulencia, historia de cólico del lactante, o los niños que son respiradores bucales, o aerofagia, que tienen una ganancia de peso normal, ¿sí? Estos chicos no son desnutridos, entonces, bueno, eso tranquiliza, ¿sí? Ahora, cuando la impresión clínica es que es un cuadro moderado, se consideran síntomas acompañantes como la disuria y fiebre en la infección del tracto urinario, ¿sí? Son pacientes que así tienen ese tipo de evolución recurrente, que presentan una distensión abdominal, pero bueno, está el dato de la disuria y la fiebre, ¿sí? Se corrobora claramente con neurocultivo. Si la enfermedad es grave, ¿sí? Con signos de irritación peritoneal, con obstrucción intestinal intermitente, con dolor, y el dolor es incapacitante, por ejemplo, en los casos de una historia de cirugía abdominales previas, y en los neonatos un historial de enterocolitis necrotizante. Bueno, esta la vamos a pasar. Y los cuadros que están asociados a dolor recurrente grave, que son los que necesitan hospitalización, que está aquí sí estamos hablando de procesos crónicos graves, abscesos apendiculares, la invaginación intermitente, la obstrucción ureteropiélica, ¿sí? Aquí estamos hablando de una obstrucción que son así, que cuadros que van y vienen y que pueden desencadenar un abdomen agudo recurrente grave. La nefrolitiasis complicada, los linfomas, otras neoplasias, pancreatitis subaguda, las enfermedades inflamatorias del intestino como la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn, y un quiste de ovario complicado y la pseudoobstrucción idiopática, ¿sí? Vamos desde el abdomen agudo, el abdomen recurrente, vamos desde un cuadro leve funcional a un cuadro más grave. Bueno, el examen físico del dolor abdominal
la valoración de la intensidad es dificultosa en los niños y en las niñas. ¿Por qué? Porque no suelen precisar el dolor, ya lo hablamos, y bueno, tenemos que observar la facies, si es una facie descompuesta, dolorida, cómo se comporta, si está irritable o no, si está orientado o no. Y aquí vamos a localizar en esta diapositiva. Los cuadrantes inferiores, ¿por qué puede verse? Por obstrucción intestinal, por retención fecal, por torsión testicular o torsión de ovario, divertículo de Meckel, ulcerado. En la fosa ilíaca derecha puede deberse a apendicitis, a colitis o a linfoadenopatía mesentérica. En hipogastrio, ¿a qué se puede deber? A un globo vesical, a cistitis y más las causas de los cuadrantes inferiores. En el hipocondrio derecho, a hepatitis y hepatopatías. En el hipocondrio izquierdo, esplenomegalia y periesplenitis. En epigastrio, a úlcera gástrica, a úlcera gastroduodenal, a síndromes emetizantes, a hepatomegalia. En la zona umbilical, a adenitis mesentérica, neumonías funcionales, el dolor del cólico del lactante. Después tenemos el otro gran evento. Hasta aquí fue dolor abdominal, ¿sí? Ahora vamos a entrar en lo que es el abdomen globoso aumentado de tamaño por masa sólida. Considerar la edad. Por ejemplo, no es lo mismo encontrar una masa en la etapa neonatal que en la adolescencia. ¿Cuánto tiempo de evolución tiene? La presencia de síntomas sistémicos, como siempre, consignar fiebre, anorexia, pérdida de peso, vómitos, diarrea, hemorragia. En el periodo neonatal, las masas abdominales en general son benignas, ¿sí? Estas masas que se pueden localizar en las regiones renales, sobre todo, que pueden deberse a hidronefrosis, la mayoría de los casos. Si se palpa en la región anterior, el origen es intraperitoneal, claramente, y si son palpables en la zona posterior, son las masas retroperitoneales. ¿Cómo valoramos una masa? Aquí está el dato semiológico. La topografía, el tamaño, cómo es la consistencia. Nosotros tenemos que preparar la mano para ver si es blando, si es leñoso, si es remitente, como los quistes, si es una masa homogénea o heterogénea, si tiene algún tipo de desplazamiento o si está adherida, ¿sí? Que sería en el caso de las neoplasias. Y por otro lado, los fecalomas son móviles y dejan una indentación transitoria, cuando son voluminosos, parece que no existieran, pero sí, los casos de constipación crónica y aguda, bueno, a veces tenemos que internar pacientes con fecalomas. Bueno, el algoritmo de la masa abdominal, que en principio realizar la historia clínica completa, con palpación, contacto rectal si fuera necesario, y un laboratorio completo. Después vamos a observar si tienen síntomas locales o generales, después si la localización es intraperitoneal o retroperitoneal. En los signos locales o generales evidentes, por ejemplo, con visceromegales o fecaloma, ¿cómo lo vamos a hacer? Tumor en la pared abdominal, que puede ser un absceso, una hernia, un quiste, o puede ser áreas de metástasis. Si la localización es intraperitoneal, lo voy a ubicar por cuadrantes, si es hipocondrio derecho, ¿a qué puede corresponder? Hepatopatías, quistes de colédoco, abscesos hepáticos, quiste hepático, hepatoblastomas, neuroblastomas, linfomas. En el hipocondrio izquierdo, los tumores asociados a esplenomegalia, y vaso, y cuadrante inferior derecho, abscesos apendiculares,
tuberculoma, las invaginaciones, importantes, linfomas o tumor de ovario. Y en el cuadrante inferior izquierdo, linfomas, fecalomas o tumores ováricos. En el caso del retroperitoneo, pueden ser de origen renal o extrarrenal, neuroblastomas, hidronefrosis, poliquistosis renal, otras malformaciones nefrourológicas, y extrarrenal, a la cabeza, los neuroblastomas, los teratomas, la hiperplasia suprarrenal, y las hemorragias suprarrenales y los carcinomas suprarrenales. Ahora, cuando el abdomen está aumentado de tamaño por ascitis, ¿qué es la ascitis? La acumulación de un líquido en la cavidad peritoneal. ¿A qué se debe? A cirrosis hepática o a insuficiencia cardíaca congestiva, a síndrome nefrótico, a neoplasia. Lo vamos a confirmar por la presencia de hematidez móvil, que ya lo describimos, y la forma de controlarlo es con la medida del perímetro abdominal. Al examen lo podemos diferenciar de lo que es el bazuqueo, sobre todo el bazuqueo gástrico, que es el líquido que está intraasas, en algunos cuadros de atonía intestinal, en los ileos. Bueno, el algoritmo en ascitis, bueno, como siempre, una buena anamnesis, examen físico, laboratorio completo con ecografía. Y si ya nosotros tenemos una ascitis en un paciente que tiene nefropatía, hepatopatía, cariopatía o malnutrición, bueno, ya estamos orientados a la causa de la ascitis. Ahora, cuando la enfermedad no está clara, lo que hacemos es una paracentesis, que es un procedimiento que se hace en internación, y allí es un líquido que se analiza. Y uno puede inferir, por si el líquido es turbio, que sea de causa de intoxicación, una peritonitis bacteriana, si fuera hemorrágico, TBC, neoplasia, una pancreatitis necrohemorrágica. Si el líquido fuera quiloso, una obstrucción de la linfa, nefrosis o neoplasia. Y si el líquido es cetrino o color paja, puede deberse a cirrosis, nefropatía, cariopatía y malnutrición. Bueno, arrancando con la patología y la anamnesis de tubo digestivo, bueno, vamos a comenzar con cialorrea, que es la foto del paciente que está aquí. ¿Qué es la cialorrea? ¿Alguno sabe? ¿Están vivos? ¿O se murieron todos? Estamos. Sí, estamos. Bueno, la cialorrea, ¿qué será? A ver, alguno que diga qué es la cialorrea. ¿No es la ¿Ninguno? producción excesiva de saliva? Claro. También se llama tialismo, ¿no es cierto? Con P. Y bueno, esa producción excesiva de la saliva se produce, por ejemplo, en cuadros de atresias o estenosis esofágica. ¿Sí? En el caso de este paciente, es de alta sospecha. Pensé que también está ha mojado la sabanita sobre la que reposa. La atresia o estenosis esofágica, sobre todo la atresia, es un cuadro complicado de resolución quirúrgica, es una emergencia quirúrgica. En la mayoría de los casos se forma un muñón, el muñón superior, que evita el pasaje de mucos, de saliva, pero además hay un exceso en la producción, no solo una dificultad en el tránsito o en el pasaje de la saliva normal, sino hay un exceso en la producción, que es de tipo reflejo. Y así es como se observa, ¿sí? Mucoso, pegajoso, en exceso. Bueno, después tenemos otros síntomas, como por ejemplo la disfagia, que es la dificultad en
la deglución, que seguramente la va a tener este paciente que fue operado por una atresia esofágica. Con el tiempo puede desarrollar, ya sea una estenosis, que le va a provocar disfagia. ¿Qué es la disfagia? Una dificultad en la deglución, ¿sí? Una dificultad en el tránsito del alimento por el esófago, que se puede deber a múltiples causas. Pueden ser anomalías anatómicas, pueden ser anomalías inflamatorias, como por ejemplo que sea una secuela de un paciente en la niñez que tuvo una ingestión de cáusticos severa, que posteriormente desarrolla un cuadro de estenosis. Puede ser un paciente en la infancia que deglutió una pila, ¿sí? Que también es una emergencia, hay que sacarlas por vía endoscópica, porque producen secuelas, ¿sí? Producen tal grado de irritación, necrosis, que pueden producir a posteriori disfagia por estenosis. También pueden ser cuadros de compresiones extrínsecas, ¿sí? A nivel esofágico, por alguna tumoración mediastínica. También pueden ser en algunos casos, pueden ser funcionales en pacientes estresados. Es decir, alguna situación que no permite otros cuadros como también botulismo o Guillain-Barré, que son que son afectaciones vulvares y que van a provocar disfagia. El tema de la disfagia se convierte digamos, en importante o preocupante porque pueden provocar desnutrición, ¿sí? O trastornos alimentarios graves, y con todos los déficits vitamínicos que conozcas. Y otra de las cuestiones que produce es crisis de broncoaspiración o crisis asfícticas, porque obviamente ese contenido, lo mismo que en este pacientito pequeño, en este recién nacido que acaba de nacer, lo que hay que evitar es que ese contenido vaya hacia el pulmón, ¿sí? Que son las broncoaspiraciones con crisis de tos, de cianosis, que si el trastorno persiste y no es tomado a tiempo, puede provocar enfermedad pulmonar crónica del lactante o de la niñez. Así que fíjense ustedes lo importante que es. Bueno, después tenemos la regurgitación, que es un cuadro que está asociado, como lo dije al principio, durante el primer año de vida al lactante, que no reviste compromiso, digamos, del estado nutricional, y que no va precedida a la regurgitación, que en general es alimento, no va precedida de ningún tipo de náusea, ¿sí? Esa es la diferencia del vómito, que el vómito en general se acompaña de esfuerzo. En cambio, la regurgitación es una expulsión de alimento, en general lácteo, sin comprometer al paciente. Distinto del vómito, que sí va precedido de la náusea, el vómito es un proceso complejo, central, que viste que uno puede tener náuseas ante distintos estímulos sensoriales, algún olor, puede ser psicógena, pero bueno, en el paciente que tiene una enfermedad orgánica, el vómito constituye todo un síntoma que nosotros tenemos que acostumbrarnos a evaluar. O sea, ¿cuál es la característica de ese vómito? Con respecto a la digestión, ¿en qué tiempos ocurre? Ocurre en la misma circunstancia, es crónico, por ejemplo, todas las mañanas, o posterior a la alimentación inmediata, o posterior a las 2 o 3 horas de alimentación. Es ver el colorido, no es lo mismo un vómito bilioso que un vómito fecaloide, que un vómito alimenticio.
¿sí? Un vómito que va acompañado de sangre o no. Entonces, caracterizar bien el vómito, el número de vómitos. El vómito también deshidrata, ¿sí? Se pierden electrolitos. Entonces, caracterizar bien el tipo de vómito. Después, en contexto de un paciente, por ejemplo, que recién nombrábamos, la estenosis hipertrófica del píloro, ¿cómo es el vómito? Y la madre te lo va a describir, que es un vómito lácteo que se produce a las 2 horas, ¿por qué? Porque está el píloro está estenótico, entonces el alimento no puede pasar. Entonces vos lo amamantás y a las 2 horas aparece el vómito, que ese vómito es tipo lácteo y no se produce inmediatamente. En algunos casos puede ser cuando ya el cuadro está muy avanzado, que el bebé no tolere nada y vomita inmediatamente, pero en general hay un periodo de 2-3 horas en el que se produce. Y con el mayor estacionamiento del vómito dentro del estómago, se produce también los distintos olores, ¿sí? Si es rancio o no, si tiene algún tipo de olor particular. Por otro lado, hay algunas metabolopatías o estados de hiperamonimia que también producen vómitos, ¿sí? Entonces hay que caracterizarlo muy bien el síntoma y ver los síntomas acompañantes y contextualizar el paciente. Yo tengo este paciente que recién veíamos esas ondas peristálticas, que tiene 45 días de vida, que es sexo masculino, que tiene ictericia prolongada, que está desnutrido, deshidratado y que además vomita a las 2 horas de la comida, vómito blanco. Entonces tengo una alta sospecha que es una estenosis hipertrófica, le haré la ecografía correspondiente. Bueno, el dolor que ya hablamos largamente, la diarrea, bueno, lo considero que ya lo han visto por todos, así que lo vamos a pasar, pero saber correctamente la diarrea, los tipos de diarrea, cuál es el concepto, ¿sí? Que es una disminución de la consistencia y un aumento en el número de las deposiciones, considerar la pérdida de peso para poder clasificarla, considerar los gérmenes y muy importante, que el paciente que tiene diarrea y más aún los lactantes se deshidrata fácilmente. Entonces, considerar los grados de deshidratación y cómo valoro y exploro la hidratación de un paciente, ¿sí? Bueno, la hematemesis, que es la expulsión de sangre por la boca. Por suerte, la mayoría de los casos de hematemesis corresponden a causas banales, ¿sí? Por ejemplo, en etapa neonatal o de lactante pequeño, pueden deberse a grietas del pezón, de sangre deglutida. En el niño mayor pueden ser epistaxis posteriores, que se produce la deglución de la sangre, y de acuerdo a la cantidad de tiempo que permanece en el estómago, es la coloración que voy a tener, ¿sí? Si es un paciente que tiene diagnóstico de estenosis esofágica con esofagitis, voy a ver un tipo de hematemesis que tiene, que seguramente será rojiza. Si tengo un paciente que tiene una hipertensión portal, un paciente crónico que tiene hematemesis, voy a sospechar varices esofágicas. Por eso siempre vemos el contexto del paciente. Si tengo un paciente sano, por lo demás sano, pero la mamá te dice en 3 horas vomitó y expulsó sangre al final, seguramente son estrías o hilitos de sangre que no corresponden a una hematemesis por un proceso lesivo de la pared, sino que fue por el traumatismo del vómito seguido. Bueno, la constipación también es un motivo de consulta oculto, diría, que no se le da la importancia que debiera tener. Está ahí. Le cuesta ir al baño, es constipado, pero bueno, hay que darle la importancia que merece. En general se deben al hábito alimentario.
una de las principales cosas que yo puse al principio es considerar la historia alimentaria del paciente, porque es muy importante. Hay que, en general, hay que diferenciar el proceso, si es un proceso agudo, si es un proceso crónico, si es un paciente que está febril, puede estar constipado, porque está deshidratado, y bueno, ahora distinto es aquel paciente que tiene algún tipo de presencia de sangre, o que tiene heces caprinas o heces acintadas relacionadas con la constipación. Bueno, en este caso, descartar alguna patología orgánica. Y en el caso de lactantes pequeños de 1 o 2 meses, o inclusive en el periodo neonatal cercano al mes, la constipación puede deberse a la enfermedad de Hirschsprung. Entonces hay que descartarla y hacer el diagnóstico correspondiente. Después tenemos la enterorragia, que como ustedes saben es la presencia de sangre en la materia fecal, que ahí tenemos que determinar por historia clínica el tramo del cual procede. En general, la coloración también va a depender del tramo al que corresponde. De los tramos más altos, que corresponden y al tiempo, al mayor tiempo de estacionamiento en el tracto digestivo, en el tubo digestivo, vamos a tener heces más negras, que corresponde a la melena, y en los tramos más bajos, que corresponden a recto y ano, como por ejemplo fisuras anales, o diverticulosis, o la presencia de hemorroides, la coloración de la sangre va a ser más roja rutilante. En algunos casos de dolor abdominal y que suele ser recurrente y que se convierte en un dolor abdominal que es complicado establecer el sitio de donde procede y que se acompañan de posiciones bicolor, o sea, de posiciones que pueden ser negruzcas y rojas, tenemos que sospechar el divertículo de Meckel. El divertículo de Meckel, que se encuentra en general a unos 45 centímetros de la válvula ileocecal, y que realmente configura cuadros agudos, abdómenes agudos oclusivos, bueno, que muchas veces se debe a Meckel complicado, que es lo que nosotros llamamos a mucosa ectópica, que produce verdaderos abdómenes agudos. Bueno, otros síntomas es el tenesmo rectal, que es la sensación de querer defecar y no poder hacer. Se ve en las proctitis y en las rectitis, que pueden ser de causa infecciosa. Bueno, la expulsión de heces anormales es acintadas o caprinas relacionadas a constipación o a cuadros inflamatorios. La anorexia, fiebre, que ya serían más síntomas sistémicos, y es importante la historia nutricional nuevamente. Bueno, ¿cómo hacemos el examen físico de tubo digestivo? Lo mismo, inspección, percusión, palpación y auscultación. Eso está claro. Ver el aspecto general del paciente y del abdomen. Incluye la exploración del ano. En el periodo neonatal se hace en decúbito supino, lo que nos va a permitir, acá quiero comentarles sobre la ley de parto respetado. Conozco que no en todas las instituciones se realiza, pero el examen del ano es por inspección.
no es necesario hacer la introducción de la sonda. Yo sé que me meto en un tema que tiene algunas controversias, pero bueno, se puede inspeccionar donde se ven las excreciones del esfínter anal y vamos a ver que en qué momento se produce la expulsión de meconio. Que ustedes saben que el meconio en el 90% de los casos se ocurre entre las 12 y las 24 horas. Inclusive podemos esperar hasta las 30, 36 horas si vemos que el paciente está sano, que no está distendido, que expulsa gases, que tiene ecografías previas normales. No es necesaria la introducción de la zona, bueno, pero en la mayoría de las instituciones aún se realiza. El paciente recién nacido tiene un periodo crítico donde se reacomoda, se realiza la compensación cardiorrespiratoria luego del nacimiento, y es una oportunidad para vigilar y controlar, además se le da la alarma a la madre de que vigile cuando, si el bebé no hizo al nacer, cuando realiza la primera deposición en el conio. Y bueno, la inspección, una vez más, se realiza con el paciente en decúbito supino. Después, para descartar la atresia anal, también para descartar una cloaca, que es un orificio único del aparato digestivo, de su uretra y ano, digamos, en un solo, es una malformación congénita, por supuesto, complicadísima. También una fístula rectovaginal o rectovesical, por eso debe incluir el examen, el decúbito supino, para ver el orificio, ¿sí? Se tiene que observar el orificio vaginal, el perineo y el orificio del ano. En el paciente con cialorrea, disfagia y atresia anal, bueno, existe lo que llamamos la asociación Bacter, que ahora vamos a ver una plaquita para que bueno, que es una asociación, ¿sí? De anomalías vertebrales, anomalías del radio, anomalías renales, vertebrales, y la atresia anal, y por supuesto la atresia esofágica. El absceso perianal, ya se trata de sospecha de enfermedad inflamatoria intestinal. En este caso tenemos que observar el paciente en posición genupectoral. Bueno, en la búsqueda de tumefacciones y que pueden ser posteriores a diarreas grandes. Después la celulitis perianal, también celulitis, sospecha de diabetes complicada e inmunodeficiencias, las fisuras anales, ¿sí? Referidas a enfermedad inflamatoria intestinal o a procesos de constipación crónica. Pasando a la percusión normal es el timpanismo. Es posible distinguir el bazoqueo en epigastrio. En cuanto a la palpación, podemos encontrar, es muy raro esto, pero bueno, hay un divertículo esofágico que se puede palpar, la oliva pilórica del cuadro que estuvimos hablando de estenosis hipertrófica. El intestino delgado no es palpable, chicos. El ciego y el colon, en algunos pacientes a la palpación profunda puede palparse el marco colónico, pero bueno, es muy difícil. Y bueno, el diagnóstico correcto de resistencia y de rigidez muscular y los puntos dolorosos en motores de diálisis. No nos ayudan mucho los puntos dolorosos en pediatría, salvo el caso de fosa ilíaca derecha, que recién estuvimos charlando, pero en el paciente no son de rutina la utilización de puntos dolorosos. Y a la auscultación, bueno, la normalidad, los ruidos hidroaéreos presentes, que ya charlamos. Estas son las plaquitas de las que les había hablado. En este caso,
es una estenosis duodenal, ¿sí? Esta es una foto típica de una placa directa de abdomen con el paciente de pie, bueno, por decirlo de alguna forma, donde se presenta una burbuja gástrica y otra la duodenal. Esta es una foto típica de una estenosis duodenal, ¿sí? La cámara gástrica y la de duodeno. ¿Cómo es el cuadro típico de este paciente? Es un paciente que debuta con distensión y vómitos biliosos. Cuando el vómito es bilioso, sea la edad que fuera, es porque la estenosis o la atresia es infrabacteriana, ¿verdad? Recuerden la anatomía, esa es una vez, acá tenemos vómito, distensión, entonces caracterizo el vómito bilioso, caracterizo la distensión, si es una distensión generalizada o no, y los antecedentes ecográficos de este paciente, ¿sí? Entonces, voy haciendo todas las averiguaciones, el interrogatorio correspondiente, y en este caso se trataba de un paciente que tenía una estenosis. No se olviden de esa radiografía porque es típica. Después, la oclusión intestinal en ileón terminal. Ustedes saben que las artresias intestinales, que en general la causa es por isquemias, alteraciones isquémicas, que llevan a la atresia de la pared, que puede ser por tramos extensos o que pueden ser sectores normales y sectores estenóticos o atrésicos, que las atresias intestinales, las más frecuentes, corresponden a intestino medio. Las yeyunoileales son raras, muy raras las atresias de intestino grueso. Bueno, y este es el caso de ileón terminal, donde ustedes observan dónde está localizada la distensión, las asas y el aire. Se observan las dos fases. El cursor no lo puedo encontrar. Acá. Bueno, ustedes ven que acá la pared está engrosada, radioopaca, es la distribución, ¿sí? Hay poco aire terminal, habla de la atresia, y esta parte que está silenciada, ¿sí? Porque obviamente no pasa el aire, no pasa el líquido. ¿Sí? Bueno, y este es un abdomen agudo oclusivo. Y aquí tenemos la asociación Baxter, que les decía, aquí se intentó pasar la sonda, que es una sonda o un catéter radioopaco, donde hace el ruler en el muñón superior. Luego acá tiene una malformación vertebral, ¿sí? En general son hemivértebras, pero bueno, acá se observa como una fractura, o sea, una malformación vertebral. Y después, seguramente este paciente que tiene este muñón superior, debe tener el muñón inferior porque tiene aire. ¿Sí? Entonces, ¿cómo explicas el aire acá abajo? Porque tiene una fístula esofágica inferior, seguramente. Así que bueno, estos pacientes son... Bueno, ya nos falta menos, resistan, ¿qué hora es? 6:25. El hígado es está pasando ahora dejamos tubo digestivo, vamos a pasar a hígado, las vísceras macizas, hígado, vaso y páncreas. El hígado es una víscera que se caracteriza por la cantidad de funciones que tiene. Recuerden la anatomía, que tiene un sistema vascular, del cual derivará sintomatología, sistema biliar, y las distintas funciones del hepatocito. En cuanto al interrogatorio o los datos de la anamnesis, tenemos que considerar siempre los perinatales, donde incluimos las infecciones por rubiola, hepatitis B o LUES,
La pesquisa metabólica que le realizamos en el periodo neonatal y si le hemos diagnosticado a nuestro pacientito fibrosis quística o no, síntomas iniciales, los síntomas generales de la afectación del hígado en una hepatitis, por ejemplo, con fiebre, un cuadro gripal, con astenia, mialgias, vómitos. También puede estar asociado a diarrea, con ictericia, por hepatitis viral. Ahora, ¿cómo es el dolor? Ustedes saben que al distenderse la cápsula de Gleason va a producir un dolor de tipo continuo. En cambio, en la insuficiencia cardíaca congestiva este dolor es pulsátil y es oscilante en los cuadros biliares que se acompañan de ictericia, en los cuadros obstructivos biliares que se acompañan de ictericia. Nuevamente los vómitos que cobran importancia, por ejemplo, en cuadros de intoxicación por AS, en el síndrome de Reye, algunas metabolopatías con hiperamoniemia, galactosemia, fructosemia, muchísimas más, yo puse algunas más conocidas, y en los cuadros de colangitis. El retraso del crecimiento, que está relacionado a hepatopatía crónica, en cuadros de hiperamoniemia y enfermedades por depósito de glucógeno y en la galactosemia. Acá hay una foto de un niñito con glucogénesis, pero está mal escrito. Glucogénesis, que yo lo saqué de las redes, no es un paciente mío, pero bueno, es típico, ¿sí? La talla baja y bueno, la abdomen prominente con hepatomegalia. Existe seguramente, muy conocido por ustedes, la tetra de la enfermedad hepática, que es la ictericia, acolia, coluria y abdomen grande. Deben conocerla luego del periodo neonatal, donde consideramos la ictericia fisiológica hasta los 15 días, bueno, y la prolongada por en alguna circunstancia de amamantamiento, en contexto de un paciente sano. Luego del periodo neonatal, consideramos la bilirrubina por encima de 2 miligramos por decilitro con directa de menor a 0,5. Bueno, siempre la distribución es en piel y mucosas, con también tiene secreciones y escleróticas. El edema en general puede mitigar la coloración. ¿Cuándo fue la fecha de inicio? Según el origen de la ictericia, puede ser flavínica, que son las anemias hemolíticas, rubínica en las hepáticas y verdínica en las hepáticas por obstrucción biliar. Esto es un concepto antiguo, pero bueno, es orientador. La acolia se relaciona a todas aquellas ictericias obstructivas, que pueden ser congénitas o adquiridas. Y acá en las acolias, lo mismo que en la orina oscura, debemos diferenciar, por ejemplo, en la acolia, de la geofagia, de la esteatorrea y de la ingesta de bario. En la coluria, que es la orina oscura, color Coca-Cola, que puede ser por la presencia de pigmentos biliares, por lesión hepatocelular o por obstrucción biliar. El abdomen voluminoso indica hepatopatía de larga evolución con acidosis. El examen de hígado, bueno, como siempre, inspección, palpación y percusión. A la inspección es importante diferenciar de otros pigmentos cutáneos, como por ejemplo los carotenos y los lipocromos, saber el tipo de la historia alimentaria del paciente en este caso, y también podemos observar la inspección, la circulación colateral que ya hablamos, y el vientre aumentado de tamaño. En cuanto a la palpación, es muy importante conocer la palpación del hígado, saber este concepto de que el hígado palpable en pediatría no es sinónimo de hepatomegalia, que el borde hepático, en líneas generales como concepto, son 2 centímetros en la altura, ¿sí?
Puede ser que en el periodo de lactante pequeño se palpe un poco más, y más aún se observa si el paciente tiene un cuadro de dificultad respiratoria importante. Pero en líneas generales son los 2 centímetros de la arcada costal. ¿Qué debemos averiguar en la palpación? La consistencia, la superficie, la sensibilidad. Acá hay orientadores, las hepatomegalias lisas, que en general corresponden a insuficiencias cardíacas congestivas, la nodular por cirrosis, las pétreas a las neoplasias y las remitentes a obstrucciones biliares. ¿Cómo realizo la percusión? El objetivo, ¿cuál es? Delimitar el borde hepático superior. Se realiza sobre la línea en medio o N clavicular derecha y se observa la matidez relativa y absoluta. También consejo, practiquen la palpación y la percusión hepática con los convivientes, es lo que siempre le decimos a las comisiones. Bueno, la colocación en el espacio intercostal de la mano izquierda y la percusión con la mano derecha. Lo iniciamos desde el tercer espacio intercostal derecho y vamos bajando, y de esa forma vamos a delimitar el límite hepático y conocer el tamaño aproximado de la glándula, y hay que practicarla. Bueno, en cuanto al páncreas, es esencial la anamnesis. ¿Por qué? Porque es un órgano que no podemos explorar por su ubicación anatómica, claramente. Antecedentes de trauma abdominal, conocerlos, eso es muy importante por la necrosis pancreática y las pancreatitis postraumáticas, parotiditis epidémica, la ingesta de medicamentos y la patología de vía biliar. Síntomas digestivos, bueno, el dolor en los lactantes y el llanto, la irritabilidad que no cede. En niños y niñas mayores, el dolor es característico, que incluye epigastrio y hombro izquierdo, con sensación de aniquilamiento. La diarrea, que en los casos de pancreatitis crónica, tiene una diarrea que es característica a las deposiciones de origen pancreático o por déficit exócrino del páncreas. ¿Cuáles son? Heces pancreáticas voluminosas, abundantes, pastosas, con restos alimenticios, explosivas, estatorreicas y que se acompaña de adelgazamiento y anorexia. Esa es la descripción de las heces pancreáticas. La falla de Medro, ¿sí? La hipoglucemia, aquí ya estamos hablando del páncreas endocrino, las células B y la necidioblastosis, que son tumores que producen hipoglucemia, con la sintomatología aún en lactantes de hipoglucemia, con sudoración, shock, coma, así que, bueno, muy complicado. Y los bipomas, que presentan diarrea acuosa crónica, los gastrinomas y el síndrome de Sol-Imperialison, con la asociación de úlcera séptica y la alteración de otras glándulas endocrinas acompañadas de diarrea. Y bueno, y algunos síntomas, según la etiología, por ejemplo, la fibrosis quística se presenta como hilio meconial del recién nacido. Es un cuadro que se presenta así también en forma aguda, con el paciente distendido, que tiene una ecografía y una radiografía particular, y que es un abdomen agudo oclusivo. Y la diarrea crónica esteatorreica más alteraciones respiratorias en fibrosis quística, ¿sí? De presentación neonatal o en el paciente más grande. Las malformaciones congénitas como el páncreas anular, que va a presentar vómitos biliosos en recién nacidos y lactantes. Es un cuadro similar al de la estenosis duodenal que comentamos hace un rato. Las úlceras gastroduodenales por páncreas ectópico,
como vómitos, dolor y hemorragia digestiva, los quistes y los pseudoquistes pancreáticos que se manifiestan como tumoraciones. El examen físico, a la inspección, podemos observar abombamiento generalizado en fibrosis quística o subumbilical en quistes y tumores. La ictericia cutánea mucosa en tumores y las pancreatitis crónicas. Y bueno, y hay signos típicos que seguramente ya habrán conocido, que es el signo de Cullen y de Grey-Turner, que son equimosis en la región umbilical y en los flancos, asociados a necrosis pancreática. Bueno, los orificios fistulares en estos cuadros de necrosis pancreática, la palpación normal es imposible, y bueno, algunas tumoraciones se pueden palpar como masas profundas, duras, inmóviles, los quistes fluctúan. En la enfermedad de la cabeza del páncreas, que puede comprimir, hay un signo que, bueno, lo nombro por curiosidad nada más, que es el signo de Courvoisier-Terrier, que es cuando la cabeza del páncreas comprime la porción distal del colédoco, entonces la vesícula que está con localización infrahepática aumenta de tamaño, es piriforme, indoloro, remitente. Bueno, es anecdótico encontrar este tipo de patología, puede ser que en algún adulto. La zona de hiperalgesia cutánea en hemicinturón, que también está descrito, en hemicinturón y hacia el dorso, que es una zona que vos la tocas y el paciente le duele mucho. El vaso, finalmente, chicos, llegamos a la última víscera, el interés clínico que tiene el vaso, porque miren dónde está localizado, el hipocondrio izquierdo tiene un papel importante en las infecciones y en la inmunidad. Bueno, conocer la historia familiar, ¿sí? De esclerocitosis, por ejemplo, familiar, enfermedades de depósito, galactosemia, enfermedades de la sangre como drepanocitosis, infecciones congénitas, VIH, LUE, citomegalo, toxo, antecedentes de oncolitis por la producción de trombosis portal, prematurez, por antecedentes de cateterismo, y síntomas como dolor en hipocondrio izquierdo por la esplenomegalia, fiebre, síntomas sistémicos, adenopatías, poliadenopatías, acompañan la enfermedad del vaso, ictericia, palidez, hematemesis, abdomen aumentado de tamaño según la etiología. Las esplenomegalias infiltrativas, que las más conocidas, Hurler, Gaucher, mucopolisacaridosis, galactosemia, la hiperplasia mononuclear fagocítica, como por ejemplo mononucleosis infecciosa, lupus, citomegalo, moniliasis, sarcoidosis y histiocytosis. Las eritropoyetas, como la esferocitosis, las talasemias y las autoinmunes. Tampoco dejamos de lado las leucemias, los linfomas y la hipertensión portal. ¿Cómo hacer la inspección? A la inspección vamos a observar un aumento de tamaño, pero es asimétrico en hipocondrio izquierdo y en flanco izquierdo. En la hepatopatía se acompaña de ascitis o de circulación colateral. En la inspección general, con palidez intensa, infecciones por hemólisis, leucemias, hemorragias, con hiperesplenismo y trombocitopenia. ¿Sí? En los cuadros de infecciones sistémicas se acompaña de hiperesplenismo y trombocitopenia. La palpación, ¿cómo lo hacemos? Nos vamos a colocar a la derecha del paciente. La palpación se realiza hacia arriba, desde las crestas, buscando con las yemas el polo inferior, ¿sí? Y la maniobra del enganche, que es la que a mí me gusta, que se hace del lado izquierdo del paciente, desde el tórax, a veces en decúbito lateral derecho, y durante la inspiración profunda se palpa una tumoración lisa y móvil que puede crecer hacia la fosilíaca derecha. En los lactantes y recién nacidos sanos puede palparse el polo inferior. Esplenomegalias palpables indican
un aumento de 2 a 3 veces el tamaño del órgano. Y los diagnósticos diferenciales son los tumores renales, los tumores de suprarrenales y los fecalosos. Bueno, acá tienen un algoritmo que habla de las principales cuadros de hepatopatías o fiebres, infecciones relacionadas. Y bueno, y dejo para tarea para la casa, armar un caso de diarrea aguda del lactante por rotavirus y otro agente productor, el H. coli enterohemorrágica, el inicio, las características, el dolor, las deposiciones, los síntomas acompañantes, cómo sería el examen físico, el estado de hidratación, muy importante, de nutrición, los signos y síntomas de deshidratación, epidemiología de estos cuadros clínicos, si es necesario algún método complementario o no, las vacunas que debe tener un lactante y el uso de sales de rehidratación oral. Bueno, muchas gracias. Es todo de exploración clínica de Galdo Cruz y del Tratado Nelson. Muy lindo, Isa. Se trata